también el riesgo que tenemos al subir, no sabemos qué nos podemos encontrar. Si es riesgoso para los hombres, para nosotras se duplica o se triplica. No tienes quien responda por ti, que estamos totalmente desprotegidas y desprotegidos y no hay nadie que nos esté dando voz, ¿no? Mexico City is the most populated in the country, with 9 million people living here. Although we are a financial hub for the region, this is also one of the most unequal countries in the world. 54% of people working in the country are in the informal economy, which means they have no access to vacation or any kind of benefit or social security. While reporting on this story, delivery drivers told us there are few opportunities in the labor market, so they have to rely on gig work to make money. A recent study found that about 20% of these delivery drivers are women. Antes de trabajar en las aplicaciones, yo trabajaba en un restaurante como gerente. Pero durante la pandemia, todos los restaurantes a nivel nacional fueron cerrados, ¿no? Esta persona me dice que me dedica a trabajar en la aplicación. Yo comienzo a trabajar en Uber Eats por la facilidad que estaba habilitando la aplicación en cuanto a conectividad en horarios. In general, in Mexico, women do most of the care work. They need to be responsible for their kids, but also for the elderly or people with illnesses or disabilities. And then they also have to get some work that provides income for the family. Buenos días. Ya son tardes, como está nubladito. ¿Aquí tienes? No, ¿de qué? Bonito día, bye. Many women delivery workers need this job, but there's a dark side to it because it comes at a very high price for them. Some of the dangers for women delivery drivers include security when they're driving, violent crime, and sexual harassment. O al igual, hay hombres que nos reciben únicamente con ropa interior. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces es algo molesto porque pues también tenemos ese riesgo de que nos insinúen, nos propongan cosas indebidas. Entonces son un poco los riesgos. La manera en que yo suelo vestirme es masculina, entonces es una manera de camuflajear para no tener ese riesgo o esa visibilidad de es mujer y ser un blanco fácil. También el tránsito, la ciudad es súper pesado. De repente te toca ir así por avenidas donde van puros carros pesados y pues así como que no manches, me van a aventar. Uber te maneja un botón de emergencia, le llaman. En la aplicación te aparece SOS emergencia. Entonces sí tenemos el conocimiento de que ahí está ese botón, pero no le vemos gran funcionalidad, dado que no hay una respuesta inmediata. ¿11 años donde trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales no hemos tenido derechos y que nos garanticen nada? 11 años donde las mujeres hemos sufrido cualquier tipo de violencia. One of the drivers we met, Zaira, is the Gender Secretary for UNTA, the National Union of App Workers. The union is demanding protections for gig workers. Las mujeres tenemos que hacer política para mujeres. Lo primero, estamos buscando reconocimiento laboral. Después de eso, estamos buscando
la protección de trabajadores y trabajadoras en incidentes viales, problemas legales. Because the apps are not doing much about the concerns, they have been working with government officials and government entities in order to push for a legislation. Yo creo que las aplicaciones no pueden hacerse responsables si no existe una figura legal que las acuse. Y yo creo que la única figura legal que puede hacerlo somos el sindicato, pero el sindicato tiene que tener el respaldo del gobierno. Si fueran socios deberían de tener también reparto de utilidades. Ya aquí en el Senado hay 6 iniciativas en la Comisión de Trabajo. Enfermedades, incapacidad, maternidad, pensiones y guarderías quedarán así cubiertas. So we are currently on our way to meet with Senator Patricia Mercado. A couple of years ago, she actually presented legislation to guarantee that delivery workers and drivers from digital platforms have access to Social Security. Tenemos la responsabilidad de hacer una discusión rica, inteligente, para poder construir acuerdos y reformar nuestras leyes, sobre todo la Ley Federal del Trabajo. However, her legislation, like most of them, has been blocked in Congress. Primero, la situación de estos trabajadores es la situación de la mayoría de los trabajadores de nuestro país, es decir, trabajadores sin derechos. Entonces, lo que la Ley Federal del Trabajo define como trabajo digno, decente, un trabajo con un salario remunerador, con capacitación, con salud, con seguridad social, con digamos, el no discriminación, con igualdad entre mujeres y hombres, con derecho a la sindicalización, a la contratación colectiva y a la huelga. Y aquí el tema es pues aceptar la relación laboral, ¿no? Esa es la discusión más importante. Y estamos seguros que esta reforma es el triunfo de las y los trabajadores. Y buscaremos que no se quede atrás ningún derecho. But Zaira feels like more must still be done to address the issues women delivery drivers face in particular. She is proposing an algorithm that has a gender perspective on it. El algoritmo tiene que trabajar así, por peso, por talla de la persona y en qué se está moviendo la persona. Al igual que las zonas, hay zonas con mayor peligro que nosotras, bueno, ya hemos ido identificando y nos hemos ido pasando la voz de qué zonas son las que a horarios ya nocturnos preferimos no aceptar. Entonces, nosotros rechazamos el viaje, pero la aplicación nos va penalizando, nos va quitando tasa de aceptación. Tenemos un grupo de WhatsApp en el cual podemos mandarnos mensajes, chats. Yo cuando tengo alguna emergencia, ya sea que se me paró la moto, se ponchó una llanta o no tengo como la facilidad de poder solucionarlo en ese momento, a quien recurro es a mis compañeros repartidores y son los que tenemos esa forma de protegernos. They also are creating this strategy of the puntos naranja. These are safe places like restaurants where they can go when they have to rest or take a bathroom break or take some water. They're open to receiving gig workers when they are in a stressful situation. Yo sé que si tengo algún tema, puedo llegar con las personas que están en el restaurante. Me salió un pedido de 5 botellas de vino, 5 de vidrio. ¿Cómo las llevas? Y en bolsa nada más, ¿no? Igual así de bolsa. ¿Así te la dejaron? Sí. No mames. Mi esperanza para el futuro es que eso es reconocimiento laboral, alcanzar las prestaciones que como trabajadores merecemos. Entonces creo que México, si México no pone miras en la seguridad social,
en las jubilaciones, en la vivienda, en la gente que está trabajando de forma irregular, esto nos va a sobrepasar y vamos a tener problemas grandísimos de gente en las calles y en condiciones súper malas.